3, 2, 1. Con una nueva temporada de Sin Pelos en la Lengua, ¡Bravo! el podcast cuyo propósito es enseñar que para ser artista lo único que necesitas es tener huevos y tirarte al agua. De los que me han seguido en estas 2 temporadas, las cuales pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, tenemos 14 episodios para que se diviertan con todo tipo de artistas. ¡Felicidades! Gracias. Cuando desarrollé este podcast dije, ¿y qué tal si aparte de eso, sin pelos en la lengua, qué tal si le enseño a las personas que literalmente identifican lo que es no tener pelos en la lengua, personas que son valientes? Entonces yo hice una lista de quiénes son esas guatemaltecos, y les puedo decir que la número 1 era nuestra siguiente invitada. Ella es una graduada de Relaciones Internacionales, politóloga, tiene 4 bestsellers, es la icónica, la siempre sexy y polémica Gloria Álvarez. Está en Sin Pelos en la Lengua con Anuel Barrios. Manny, es un gusto estar en este proyecto. Muchas felicidades. Y aparte es tu proyecto con mi nuevo proyecto. Así 2 es. sueños hechos realidad. Y me encanta el nombre que le pusiste, Sin Pelos en la Lengua. Sin Pelos en la Lengua. Porque creo que son pocos los chapines que se salen de la olla de cangrejos y no tienen pelos en la lengua, pero cuando hay un chapín que lo hace, puchica, rompe el estrellato. Absolutely. No, mira, para mí es un sueño. Justo acabo de cumplir 35 años esta semana. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Y te puedo decir, yo dije, yo tengo que tener a Gloria en este podcast. No sé cómo lo voy a hacer, pero finalmente lo logramos, porque para mí tú sos una inspiración, sos un modelo a seguir. Y siento que este país necesita más mujeres como tú. Es decir, yo que trabajo, mi cartera como estilista es 99% mujeres. Son mis aliadas, son las que me dan de comer. Entonces, genuinamente me gusta el empowerment. Entonces, yo siempre dije que a Gloria la teníamos que tener aquí. Porque la verdad es de que, más aparte de el backlash que has recibido en estos años, tú sos tan de a huevo. Y siento que las personas solo necesitan conocerte como bajo otra luz. Por eso te quise invitar a este podcast. Porque la verdad sos de mis antidepresivos favoritos, la verdad. ¡Ay, amo eso! Cada vez de que, te juro, veo una story tuyo o me siento triste, es como me das esa valentía de seguir adelante. O sea, cada quien estamos en tiempos un poco difíciles, pero me gusta que la verdad tú decís las cosas como son y es refrescante. Más mujeres como tú necesitamos, la verdad. Muchas gracias, Manny, precioso. Y te agradezco mucho este espacio porque, en efecto, a lo largo de mi carrera, lo hablaba, por ejemplo, en el conversatorio que tuve en La Marro, está esta impresión de, es que Gloria es una mujer muy dura y entonces como que pareciera no humana porque aguanta tanto y está tan necia en sus cosas. Y no es verdad. Lo que pasa es que el algoritmo no enseña esas partes más vulnerables, más débiles, pero yo tengo hasta un hashtag que se llama Magia para el Duelo, donde estuve compartiendo todas las cosas que a mí me sirvieron para afrontar diferentes tipos de duelo, desde la muerte de mi papá, la muerte de mis mascotas, la muerte de mi abuela, los cambios, los fracasos, levantarte de ellos. Pero ahora vivimos en una época donde el algoritmo no te da esa oportunidad. Entonces agradezco tu espacio porque aquí sí vamos a poder platicar del ser humano que siempre ha existido y que ahí está. No, y por si nos están escuchando en la, ¿cómo se dice? A través de Spotify, los invito a que vengan a YouTube, porque hoy Gloria está un poco diferente a como lo usualmente vemos. Yo pienso en Gloria Álvarez y yo digo, esta es como una Cameron Díaz, pero más controversial. Siempre pienso que está rubia, con su cabello cenizo, tiene highlights, pero no sé si acuerdan, para que la siguen ahí, creo que fue por el 2020 o 2021. 2019, 2020. Ajá. Tú te hiciste un cambio radical. Radicalísimo. Yo solo veo tus stories y de la nada veo que estás con este color de cabello, algo así como el de Roberta de RBD, o como se dice, o sea, como cereza intenso. Vamos a ponerle un cherry red. Sí, Nicole Kidman en Moulin Rouge, una cosa así. Ajá. Eso. Contanos porque mira, o sea, tú ya sos una persona que dice las cosas como son. Cuando yo veo este cambio, digo, no me sorprende, pero en peluquería hay muchos estereotipos. Por ejemplo, te divorcias, tenés que pintarte el pelo rubio. Sí. Entonces, como la gente te veía con tu cabello cenizo y highlights y de la nada estás así con este nuevo cambio con el de cabello, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo decidiste que solo de nada un día hoy tenía que ser
Cherry Cola Red? O sea, ¿qué estaba pasando en tu vida que decidiste cambiar de look por un tiempo? Mira, fueron 2 años bastante transformadores en mi vida, porque en el 2018 es donde yo tomo la decisión de irme a México. Yo trabajo en Grupo Salinas desde el 2015. Yo tenía un programa aquí en Guate, HDP, Los Hijos de la Política. Y todos los años era como, ¿cuándo te venís a México? Y yo no me quería ir porque yo estaba trabajando en el MCN, tenía mi programa en Libertópolis, tenía muchas cosas pasando acá. Cuando ocurre el caso de la CICIG con el MCN y mi equipo y yo renunciamos, yo es donde tomo la decisión de irme de Guatemala. Además, yo estaba en una relación bastante tóxica que no iba a llegar a ningún lado. Sí. Y como que se juntaron varias cosas que te hacen en un momento decir, cuando la vida te escupe y te está pidiendo que por favor hagas una transformación. Entonces yo me voy a México en marzo de 2018 y ahí empiezo a formar una familia cósmica maravillosa, de la cual hablo en este libro, porque yo creo que a veces tal vez nos dicen que solo es la familia de sangre, pero en mi caso esa familia cósmica ha sido fundamental. Incluso cuando mi papá falleció en la pandemia, gracias a todos los amigos que yo hice en México, muchos de ellos de la comunidad LGBT, yo pude llegar a tiempo, a pesar que Yamatei había cerrado el país. Sí. Para el funeral de mi papá, que fue así como ipso facto. Entonces el año 2018 y 2019 representaron transformaciones muy profundas en mi vida. Es el primer año que voy a Burning Man y eso también fue como encontrar mi país. Llegar a Burning Man fue como toda la gente que me dijo alguna vez que yo estaba loca. Yo para allá mis 15 años, yo ya había hecho una lista de toda la gente que me decía que yo estaba loca, y esa lista zumbaba a los 70 personas, porque yo ya había vivido en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Entonces, al llegar a Burning Man y ver que no, que había gente que con los principios de Burning Man vivía en Radical Self-Reliance, Radical Self-Expression, Leave No Trace, hacer comunidad, todos estos valores increíbles que yo siempre quise transmitir para Guatemala. Llega el año 2019 finales y yo me siento muy empoderada, muy cambiada en muchas cosas, y dije, es ahora o nunca. Y me fui con la Carlita, que es una amiga en común. Nuestra comadre, la Carlis. El primer episodio, para los que no han visto Sin Pelos en la Lengua, con ella cortamos el cordón umbilical. Ajá, literal. Y qué mejor parto que ese. Claro. Ella también, que es esta pelirroja incendiada. Eso te iba a preguntar, ¿fue influencia de ella o tú ya tenías en tu mente, porque la Carlita es pelirroja? Dije, ¿ella te metió la idea o tú ya lo tenías? No, yo ya lo tenía. O sea, yo veía siempre que el ser pelirroja, ya había jugado mucho con las pelucas y así. Y dije, creo que es un excelente momento para entender qué es ser pelirroja. Porque las pelirrojas son como las únicas. Había conocido a Terry Kibbe, que también es una pelirroja increíble. Ella y su esposo Matt Kibbe, de Free the People, que es uno de los podcasts libertarios más cool que hay. Me había como inspirado y le dije a Carla, mira, sos una excelente colorista, porque la verdad es que Carla es excelente. Muy buena, sí. Y además ella tiene su pelo rojo. Entonces dije, ¿en qué mejor manos me puedo poner? She knows what she's doing. She knows what she's doing. Sí. Y le dije, mira, pues gorda, yo quiero esto, pero no quiero el rojo que vos tenés, sino que lo quiero como un poco más cerezo, como un vino. Como vino, cabal. Es que es como eso decir, es más violetón, como así. Que es lo que tengo hoy en honor a esa época. Y la Carla, que siempre me ha apoyado en todas mis locuras, fue como, va gorda, démosle. Y entonces me transformo el pelo. Me acuerdo que mi papá todavía vivía y fuimos a una comida ahí en la Antigua, y mi papá me ve el pelo de rojo porque alguna vez en la universidad me habían pintado el pelo de rojo, pero con estos colores que se van washeando en el salón de Estefan, porque yo modelé unas joyas de jade en la Antigua. Entonces decían, claro, igual que hoy, ¿no? El verde jade con el rojo hace un contraste bien bonito. Ajá, no solo para la sirenita, sino para cualquiera. Entonces yo me había quedado con la idea de qué cool es el rojo, pero no me había durado mucho. Y entonces me hago este pelo increíble, me siento fantástica de pelirroja. Me voy a Australia a trabajar, eso fue en marzo del 2020. Sí. Y cae la pandemia. Y me quedo con el pelo súper incendiado, atrapada en Australia por casi un mes, porque Australia fue de los países que cerró y más heavy. Y entonces fue esa triste decisión de decir, porque para mantener un pelo así te lo tenés cada mes las raíces, claro, es de alto mantenimiento, sí. Es súper alto mantenimiento. Y dije,
pues ¿para qué voy a querer seguir teniendo esto si todos estamos encerrados? No puedo ni presumir mi color rojo. Exacto, sí. Entonces ya regresé a México y solo con la pandemia pues lo dejé que fuera creciendo, hasta que para agosto que fallece mi papá, pues yo ya estaba como con un rose gold se había lavado, en transición. Sí, sí. Y me gustó, fíjate, porque yo como que me preparé para un cambio abrupto sin saberlo. O sea, yo dije, vamos con todo el pelo rojo, y de la nada el mundo se paralizó. Sí. Entonces fue como un momento donde mi pelo me recordaba el weird time que estábamos viviendo. Total. Es que yo pensé de alguna manera como... Yo pensé que fue algo así como... Cayó la pandemia. Yo pensé... No sabía si iba a ser un virus tipo Resident Evil. Dije, de plano ya como en sus bucket list... Pues si quiero ser pelirroja, es now or never. Now or never. We don't know what's going to happen, ¿me entiendes? Totalmente, sí. No, y me gustó mucho. Lo disfruté un montón. Y por eso cada vez que puedo me pongo así como pelucas pelirrojas, que además a mi novio le encantan. Por ejemplo, para el día de su cumpleaños, él es mexa, pero siempre ha tenido novias güeras y europeas. Entonces yo dije, ay, pues ya una güera le ha deseado una cancha y le ha deseado feliz cumpleaños siempre. Entonces me volví a poner la peluca pelirroja y le dije, bueno, pues para que sea un poco distinto, este año una pelirroja te desea happy birthday. Me encanta. Mira, justo te quería preguntar porque no te digo... Cuando una mujer hace este tipo de cambios, la admiro porque es un cambio radical, ¿me entiendes? Sí. Es salirte de tu zona de confort, y tú pues claramente siempre has estado fuera de tu zona de confort. O sea, los últimos 15 años has estado en el ojo público, siempre defendiendo tus ideas. Cuando quería preguntar, como tú sí tenés audiencia, quería preguntarte cómo tomaron ellos este cambio de look, porque muchas veces la gente a sus ídolos, a sus íconos, les gusta que estén como están, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé si tu male audience cambió, es decir, ¿cómo lo tomó tu audiencia este cambio? Bueno, justamente coincidió con que yo había sacado un libro, mi tercer libro, que muchos de mis amigos me dijeron, no escribas ese libro, y la introducción de ese libro se llama No escribas ese libro, y de todas maneras lo escribí, que es Cómo hablar con un conservador. Y cuando yo saco Cómo hablar con un conservador, porque empiezo a decirle a la derecha latinoamericana, mercantilista, corrupta, un gran amigo ahorita en la Marro que me entrevistó y que además es católico, me dijo, es que esa es la derecha retardataria, y me encantó ese apodo, porque significa una derecha que se rehúsa a los cambios que de todas maneras están viniendo. Y Cómo hablar con un conservador, que lo saqué en 2019 y después en 2020 me pongo el pelo rojo, muchos fue de, claro, rojo marxista, porque ahora te volviste comunista, entonces el pelo va con eso. Y yo ¿cómo son de imbéciles? Porque hay gente como Manuel Ayau, fundador de la Francisco Marroquín, que agarró el rojo como el color del amarro, porque dijo, es que hasta eso voy a regresar de lo que los comunistas nos han robado, porque obviamente el rojo es el color de los nazis, de los comunistas, pero también es el color del amarro, también es el color del vestido con el que me volví viral en el discurso de Zaragoza. Entonces a mí eso me mataba la risa, y obviamente había otra gente de, ya no sabes cómo llamar la atención. Solo estás buscando atención. Sí. Y es como, brother, es que yo siempre he tenido atención, no importa qué haga o deje de hacer. Entonces por eso soy libre, porque no importa mañana si me quedo canosa, que ya estoy vieja, que si me pinto el pelo rojo, que porque me lo pinto rojo, si me dejo las raíces, porque me las dejo, pero si me hago rayitos, el oxigenamiento, ¿cómo se llama? Lo oxigenado del tinte te está dejando estúpida, o sea, hasta por el pelo te van a criticar, ¿me entiendes? Total. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Como un par de meses, más o menos? No, fue casi, ponele, entre finales de 2019. Creo que la Carlita me lo hizo tal vez como por febrero de 2020 o enero de 2020. Si no estoy mal, está la primera foto que saco. Yo creo que estabas en la Antigua cuando... Estaba en la Antigua. Sí. Ahí estábamos cuando se perdió la Kiara. Yo parecía la Llorona 2.0 con una bocina Bose. ¡Kiara! Porque me estaba quedando sin voz. Y la gata apareció, by the way. Y andaba con el pelo rojo, pero como te digo, tengo clarísimo, para agosto 8, que ahorita va a ser ya otra vez la fecha de aniversario de la muerte de mi papá, yo ya andaba otra vez como en este canche rose gold, una cosa y la otra, y ahí le voy a agradecer a Carla toda la vida, porque ella me fue a traer a la frontera de Tapachula, y cuando volvimos, imagínate, yo no sé de tu audiencia quien haya perdido papá o mamá, pero cuando estás en duelo, obviamente estás en un dolor profundo. Y Carla en ese momento me dijo,
ay, sí, mi amor, pero no vas a ir con estos pelos al funeral de tu papá. Entonces la mirabas ahí con la secadora haciéndome el pelo. Entonces yo me miraba divina en el cementerio de las flores, claro. Gracias a la Carla, hecha pedazos emocionalmente, pero sí. Y recuerdo perfecto que ya para ahí ya no tenía el pelo rojo. Rojo. ¿Lo volverías a, digamos, ahorita estás usando una peluca, pero volverías a hacerlo o...? Fíjate que el problema que yo tengo es que mi pelo es bien finito. Entonces todas estas locuras que le he hecho me da miedo dañarlo. Sí. Y llevo ahorita como 2 años que no me he retocado los rayitos sí. que, by the way, Carla me hizo. Y siempre lo extraño, porque entonces cuando me empieza a crecer el pelo y me empieza este brunette, sí. Los ojos se me ven más impactantes. Sí. Pero siempre hay una parte de mí que quiere como un poco de highlight para resaltar claro. las facciones de la cara. Sí. Entonces es como esta love-hate relationship donde amo mi pelo y amo cuidarlo y de la nada es como, puta, pero hay solo una vida y en este momento lo puedo solo hacer. se vive una vez. Es que Sí. no hay que quedarse con las ganas, siento yo. No. Y eso es lo que, digamos, como colorista, como peluquero, la razón por la cual lo hago es because it's fun. Pues no es un desk job. Y te juro que sí, si tú estás cerrando ciclos o estás pasando por algo, la verdad es de que hacerte un corte, hacerte un cambio de look ayuda mucho, ¿me entendés? Porque genuinamente esa energía la estás dejando y te estás retransformando. Yo por ende siempre admiro cuando una mujer hace este tipo de cambios más de color, porque color es lo que más la gente me busca. Entonces, claro. No te digo, siempre dije, hay que llegar al fondo de cómo estuvo esa experiencia, porque no todos hacen esto todos los días. Pues, no, y sí. Después de eso, entonces me fui hacia rubia, platinadísima, sí, tipo Marilyn Monroe. Es que cabal, con Carla igual, porque le dije, leí un artículo que decía que ese tipo de tono tan casi blanco, lo tenés que hacer antes de arrugarte mucho, porque de hecho es un color que va a sacar más tus facciones y tus arrugas. Absolutely. Entonces yo dije, ok, ya tengo 38 años. En ese momento dije, it's now or never. Y le dije a la Carla, ¿sabes qué? Quiero por una vez en mi vida experimentar lo que es la rubia platinada, porque además es esa rebeldía de las canchas son estúpidas, ¿verdad? Entonces yo, que ya tenía 2 licenciaturas cum laude, 3 posgrados, 2 maestrías, 4 libros, era como, brother, ¿a quién le tengo que seguir demostrando que soy renegada? A nadie. Entonces a esta edad me puedo poner el rubio platinado. Absolutely. Que además Marilyn Monroe no era ninguna estúpida. Se leía unos tochos de libros y fue esposa de Miller, que fue uno de los intelectuales más maravillosos que hubo en Estados Unidos. Entonces siempre para mí ha sido revelarme con que la belleza y la rebeldía no son enemigas de la inteligencia. Al contrario, son tremendas aliadas, ¿no? Claro que sí, completamente. Yo siempre digo, there's a time and place for everything. Y sí, la verdad yo siempre le digo a la gente, o sea, anímense, o sea, aunque sea solo por un momento, unos días, cualquier cosa te puedes volver a pintar el pelo tu color later, pero no te quedes con las ganas. Entonces, la verdad, admiro que lo hayas hecho porque there's a time and place for everything. Entonces, me alegra de que no te quedes con las ganas, pero eso es tanto de ti, pues. Y hacerlo con gente que realmente te quiere, ¿me entiendes? Y que va a cuidarte, profesionales como Manny o como Carla, porque, por ejemplo, Carla siempre ha usado el volumen más bajo para hacerle el menor daño a mi pelo, aunque nos tardemos más. Y siento que mucha gente se desgracia su pelo, su piel, por querer resultados rápidos y porque no tengo tiempo, y al final pasan estos desastres de la estética y capilares que no son necesarios. O sea, lo podés hacer bien hecho, y la paciencia, mira, para mí siempre ha sido una virtud en todo. Sí. Sí. Te admiro, no, la verdad es que te admiro muchísimo y gracias por ponerte esta peluca el día de hoy. Es que eso me encanta. Esto es commitment. Era para regresar a esos momentos. No, es que a mí, me encantas mucho. Me encanta mucho tu energía. Y de la misma manera, ahora tu energía, tú siempre has sido comunicadora en las redes sociales, pero creo que desde hace 2 años también ya tenés tu podcast que se llama Red Pill Nation. Red Pill Nation, sí. Contame un poco sobre Red Pill Nation, porque al final, mira, a los dos nos pasó que el nombre de nuestros podcasts, pues lamentablemente ya estaban. O sea, sin pelos en la lengua, si buscan, ya hay otros 5 podcasts con el nombre. Por ende, le puse con Anuel Barrios, es decir, y a la manera en que lo escribo y todo. Creo que había otro que ya se llama Red Pill. Sí. Entonces, contame un poco sobre este rollo. Sobre este rollo, porque mira, más siendo tú comunicadora de la 949 y de que ahora, digamos,
de la radio, ahora estamos más como con los podcasts independientes. O sea, es que tú, no sé, ya lo tenías pensado desde hace mucho tiempo, porque vi que lo estás haciendo con la Universidad de... ¿Cómo se dice? De la Libertad, en México. Sí, Ajá. o fue un proyecto que hicieron juntos, pues, o sea... Mira, yo siempre fui fan de Matrix, desde que la película salió en el 1999. Yes. Ajá. Y fan de esta idea de desenchufarte de la Matrix. Y no tenía idea que el término Red Pill había sido usado por el movimiento Incel. No sé si lo has hablado aquí en tu podcast, pero es este movimiento de la machósfera. Si vieron esta serie en Netflix de Adolescence, de este chavito que es radicalizado en las redes sociales para odiar a las mujeres. Entonces, el movimiento Incel nace de los gamers. Cuando las chicas gamers se empiezan a meter en los videojuegos y los niños las empiezan a acosar de una manera horripilante. Y de los gamers se pasa a el movimiento MAGA, se pasa a Anonymous y empieza a haber células incel que tienen como dioses a criminales como Andrew Tate. Y hay ahora un documental en Netflix que se llama Inside the Manosphere, que se van adentro de la vida de estos influencers, los machos. Yo lo vi que lo sigue al chavo, el musculoso. El musculoso. Sí, que cuando se apaga la cámara es un hijito de mami y entonces él hasta dice, es que si mis escuchas creen lo que yo digo, pendejos ellos, porque yo no soy así. Entonces se está radicalizando, por eso es que ahora estamos hasta hablando de si las mujeres somos tan idiotas que no deberíamos de votar. Y este movimiento, sin yo saberlo, cuando empecé Red Pill Nation, había agarrado la metáfora de Red Pill para decir que todo hombre se tiene que meter el Red Pill, abrir los ojos y desenchufarse de la Matrix de que las mujeres lo aman. Y ellos tiran una estadística que es que el 80% de las mujeres solo están atraídas por el 20% de los hombres, porque la mayoría de hombres sin barbilla, sin barba, sin pelo, bajitos, que la tienen chiquita, que no sé qué, y empiezan ellos a victimizar al hombre de una manera bastante enfermiza. Ellos no van a tener mercado con las mujeres. Entonces, ¿qué es mejor? Que las empiecen a odiar, porque la mujer es la enemigo, la mujer viene a acabar con su estilo de vida y se han creado estos movimientos bastante preocupantes. Y ellos tienen un podcast que se llama Red Pill. Sí. Entonces, a mí me dijeron, mira, está pasando esto, ¿qué quieres hacer? Y ahí me acordé de Manuel Ayau y dije, no, pues hasta el Red Pill les voy a quitar. Tal vez no va a ser mañana, pero tal vez va a ser algún día. Porque realmente desenchufarse de la Matrix es desenchufarse de machismos, de feminismos, de racismos, de homofobias, de clasismos, de todos estos ismos que lo único que hacen es justificar que yo, por la religión, el género o los genitales que yo tenga, puedo venir y odiar al otro, ¿verdad? Entonces ahí fue donde dije, no, me voy a quedar con Red Pill. Pero además, yo soy millennial, yo me acuerdo lo que es Matrix. Los dos chocan. Tú Sí, también, somos millennials, son 91. Entonces también hay mucha mara que ni siquiera sabe lo que es Matrix, ¿me entendés? Oh my God, yes. Tú estás ayudando también a darle a conocer la película y Ojalá. todo. Sí. No, mira, yo soy fan de tu podcast, he visto varios episodios y me gustan las propuestas que tenés. O sea, digamos así, tú sos una mujer que dice las cosas como son, tenés actitud. También has tenido propuestas de mujeres empoderadas. Creo que el último que vi fue, creo que le habías puesto Colombia es más que cocaína. Y era de esta comediante. Sí, es de Colombia. Y de cómo se fue a España, si no estoy mal. Sí. Pero justo estaba contando toda su vida, de cómo es duro, de cómo se dice, más siendo mujer, ser comediante, cuenta todos sus hardships. Vi también donde hablas como sobre las plantas medicinales. Sí, hay uno con Janina Tomasini, de Sabiduría Psicodélica. También tuviste, creo que Stephanie Brolo, creo que también vi ese Brolo, o sea, has tenido tantas propuestas. Decime cómo ha sido para ti elegir estas propuestas. ¿Cómo ha sido la experiencia so far de Red Pill y tener estos invitados so far? Es hermoso porque me ha permitido poder entrevistar gente que se desenchufó de la Matrix, pero que además factura al hacerlo. Porque hay mucho idealismo de hay que salirse del sistema. Pues sí, pero ¿de qué vas a comer? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo vives cuando te desenchufas de la Matrix y sos rebelde? Y creo que ese es el objetivo de mi podcast, mostrar a estos rebeldes y cómo realmente podés tener una vida funcional, sana, donde sí tenés ingresos
recursos económicos sin necesidad de prostituirte ante una sociedad que no está funcionando y adormecerte, porque una vez ves la realidad es muy difícil volver a entrar en ella. Sí. Ahí yo estaba con unas amigas aquí platicando y estábamos hablando de todo, de teorías de que Jesucristo en los años perdidos de la Biblia se fue a Cachemira y aprendió altos estados meditativos de conciencia. Son teorías. Sí. Y a mí me encanta conversar. Sí. A mí esa cosa de no se habla de política, no se habla de fútbol y de religión. No, hay que hablar de esas tres cosas para que no estén más putrefactas de lo que están. Totally. Y esta amiga me decía, es que yo en Guate no tengo con quién hablar de estas cosas. Y yo le explicaba, ¿sabes qué pasa? Que para ti, para mí hablar de esto no representa ningún costo, porque tú te vas a regresar a tu casa y yo me voy a regresar a México y nosotras ya vivimos en nuestra verdad tolerando todo. Pero si tú llegas con personas que no se han salido nunca de la Matrix, porque nunca han tenido los huevos de no tener pelos en la lengua y cuestionar las cosas, lo que va a terminar pasando es que ellos, al escuchar una conversación como esta, tienen dos opciones: o cambian su vida por completo porque no van a poder con la incongruencia, o se pegan un tiro, o siguen ahí acomodándose a una falsedad. Pero eso es lo que está llevando a una sociedad como la guatemalteca, donde ves niños acuchillando papás, esposos desapareciendo mujeres. La verdad, o sea, esa putrefacción viene por la necesidad de no quererse cuestionar. Entonces, tener este tipo de conversaciones para muchas personas representa una cuestión de vida o muerte, y por eso no les gustan, y por eso atacan al incómodo. Entonces, yo en mi podcast quise demostrar, hay vida del otro lado. Sí. Sí podés salirte de la Matrix y no te vas a quedar solo. Mucha gente te va a dar la espalda, por supuesto, pero podés generar otro tipo de redes emocionales, económicas, culturales, artísticas. Ese es mi objetivo. No, me encanta. La verdad los invito mucho. Está tanto en YouTube, Spotify. Si no estoy mal, son los dos. Sí, hago cápsulas en todas mis redes también. Me encanta. Y aparte, creo que creo que no es parte de tu podcast, pero otra entrevista que has hecho de la cual me encanta mucho. Tú, nuevamente, yo veo tus stories, así como cuando vi tus stories y veo el pelo rojo de la nada, yo solo veo que Gloria está con el astrofísico, el Dr. Neil deGrasse Tyson. Sí. O sea, solo veo una story y yo, Carlita, esto es verdadero. Y es como sí. Y quiero hablar de esa entrevista porque creo que una de las últimas veces, yo siempre digo, cuando te puedo ver, que no es muy seguido, la verdad, sos como un cometa, en mi opinión. Cada vez de que tengo la oportunidad de juntarme contigo, la tomo. No importa si es a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, porque no me queda otra. Pero entonces, creo que de las últimas veces que jangueamos fue... ¿Te acuerdas cuando fuimos a San Marcos para Semana Santa? Sí. Y yo no sabía, pero justo la entrevista que tú tenías después de Semana Santa era la de Neil, ¿verdad? Sí. Mira, me encanta. O sea, esta fue la última entrevista que vi para prepararme para esta entrevista. Y aparte que me encantó, o sea, yo solo me quedaba choqueado. Es que ese hombre tiene una habilidad de, por ejemplo, una idea tan compleja la hace ver tan sencilla. Sí. Pero a lo que te iba a decir, estoy muy contento de tu performance en esa entrevista porque en San Marcos, o sea, yo siempre habíamos jangueado, así algo como en fiesta, pero pasamos varios días juntos. Yo no sabía que San Marcos, por ejemplo, todo lo que es wellness o como, por eso hay muchos spas y cositas así. Hicimos yoga en el Eagle Nest. Sí. Como que creo que tú estabas pasando por algo, que la Carlita creo que te había invitado a... Un heartbreak terrible que lo cuento aquí también en el libro. Y de hecho tengo ahí un párrafo donde digo... Yo no sabía cuando estaba en México y Carla era como, venite a Guate. Y yo le decía a Carla, estoy tan triste que no me quiero ni levantar de la cama. O sea, yo conecté con una depresión muy profunda y como pongo en el libro, muy a pesar de mis haters, no fue por el hate de ellos. Ajá, sadly no fue por ellos. Ajá, sadly no fue por ustedes, fue por otras razones. Otras cosas. Y cuando llego a Guatemala y los veo a ustedes y empezamos a tener todas estas experiencias tan fantásticas, vas como poquito a poco, por eso ahora tengo un fénix en el brazo. recuperando ese power, porque cuando yo estaba en México yo decía, madres,
en como 3 semanas tengo que estar en Nueva York, en el planetario. Sí. Y además fue algo que yo me conseguí. Eso te iba a decir. O sea, tú ya hace rato estabas buscando esa entrevista o digamos con tu manager. Ajá. Yo había conocido a Neil deGrasse Tyson en el Festival de las Ideas. Esa es una de las cosas fantásticas que tiene México. Tenés acceso a unos cerebros brillantes que tristemente a Guatemala no llegan porque no los pagan. Será Bad Bunny, pues ahí sí. Aunque ahora ya hizo un poco las paces con Bad Bunny porque dicen las malas lenguas, tengan pelos o no, que el chavo borró todo su Instagram y todo su pasado porque ahorita va a relanzar una nueva imagen tal cual el Fénix, donde se quiere desligar de toda la misoginia y la violencia a la mujer que sus canciones inspiraban. Dicen, no sé, confirmen ustedes. Allegedly. Llamen ya. No lo sé, pero eso es lo que dicen. Sí. Entonces, como que cuando yo conocí a Neil deGrasse en este festival, nos habían dicho, por favor, no lo vayan a atormentar. El Señor es muy especial, por favor, no lo atormenten. Entonces, yo tenía backstage porque el festival lo organiza el grupo. Y a través de ese backstage he conocido a gente como Esther Perel, Yuval Noah Harari, Steven Pinker, o sea, unos cerebros fantásticos. Y entonces estábamos en la cena y yo estaba con otros amigos cuando de la nada vemos entrar a Neil y yo así, no puede ser, venga a la cena. Y entonces nadie se le acercaba, porque obviamente todo el mundo le habían dicho no lo vayan a chingar, ¿verdad? Y yo sí respeto mucho eso. Y es muy alto él. Entonces se empezó a acercar y saca un láser. Y empieza a jugar con su láser apuntando las estrellas, porque era de noche. Era en una terraza ahí en Puebla, en la plaza central de Puebla. Y empieza a apuntar así con el láser y el láser rebotaba en algunos objetos estelares. Sí. Y yo así de, wow. Y entonces empieza, did you know that this laser is forbidden by the government of the United States? What? Y todos así de... Entonces, claro, se empieza a formar alrededor de él, tal cual ágora griega, un montón de gente, un círculo, a escucharlo. Y nos empieza a hablar del cosmos y de esto y de lo otro. Y yo como que levanté la mano y le hice un par de preguntas. Y me acuerdo que ahí dije, este hombre es súper accesible. Y lo que nos habían vendido, o tal vez ese día estaba de buen humor, yo qué sé. Y después... a la comida del día siguiente, que es un almuerzo que hacen con todos los organizadores y los speakers, en la mesa de él no había nadie. Y entonces yo le dije a Antonella, que es quien me hace el favor de hacer el prólogo en mi nuevo libro, compañera de hogueras cibernéticas, Anto, y que también es una brillante física, porque ella también, aparte de ser economista, historiadora, filósofa, escritora, es física. Y le dije, vámonos a sentar con él. Y nos fuimos a sentar con él. Y eran aquellas pláticas que yo decía, oh my God. Y luego yo tenía mis 2 libros, Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador, y yo había citado a Carl Sagan y había citado a Neil. Entonces llego yo y le digo, Neil, I want to show you something. I quoted you and I quote Carl Sagan, your teacher, in my books in Spanish. Y él agarra los libros, y estos son libros donde yo salgo disfrazada de Margaret Thatcher y disfrazada del Che Guevara para darle como un twist. Y él dice, oh my God, you wrote this. Y yo, yes, I did. I cannot believe it. Me dice, because you are talking the truth to both sides. Almost no one can do that. Y él me dice, could I please take a picture with your work? Entonces yo estaba así, yo temblaba, yo era como, Neil deGrasse Tyson aprecia le gusta mi trabajo. Y entonces se queda él con la foto, y fue ese momento donde me acordé de San Marcos y me acordé de estar 3 semanas atrás llorando en mi cama en México, y dije, ¿cómo es la vida que puede cambiar tan rápido? Y cómo si no nos rendimos, las cosas pueden cambiar. Entonces yo me quedo con su contacto y le escribo, mire Neil, a mí me encantaría entrevistarlo, voy a ir para Nueva York. Yo iba para Nueva York para otros trabajos. Me entrevistó John Stossel, me entrevistaron los Kiwi de Free the People, y él me dijo, yes, of course, come to the planetarium. Y ahí es donde voy al planetario, y la entrevista, si ven, es la oficina. Es la oficina. Es que hay tantas cosas en la parte de atrás. Todo. Hay una gorra from the Bronx, me di cuenta. Y, o sea, yo ponía pausa y decía, tengo que ver todo lo que tiene acá atrás. Tal vez hay algún easter egg o algo. Y es una inspiración para el back de cualquier podcast, ¿me
entendés? Porque increíble, ahí había hasta compases de Galileo, me sacó un asteroide al final de la entrevista. Me contaste que pesaba un verbo. Pesaba un chingo, así me voy para abajo y me dice, "This is 10,000 years old", y con su voz así. Y ese fue uno de los sueños más grandes de mi vida. Y a la fecha, él a veces me manda emails, "When are you gonna become president?", ya sabes. Y yo sé que si algún día yo llego a ser presidente, yo cuento con la asesoría de Neil deGrasse Tyson, que es uno de los cerebros más increíbles de este planeta, pues, literal. En cuanto a ciencia, evolución, imagínate lo que eso le haría a la nutrición de este país y a la educación de nuestros niños, ¿verdad? Sí. Entonces esas son cosas que la gente poco conoce porque el algoritmo no lo muestra. Que es bien triste, no es que yo no lo exponga, está ahí, pero pues el algoritmo decide que es mejor otras cosas, ¿va? Sí, no, mira, estoy orgulloso de tu desempeño en la entrevista, porque lo que te digo, yo sabía que pues fuiste a Semana Santa con nosotros, estabas en una depresión y mira, la pasamos alegrísimo, la verdad, o sea, y no sé si te acordás, pero justo terminando Semana Santa el domingo, todavía pasamos una última noche gracias a ti en la Antigua, y creo que estábamos en creo que fue el Bar del Gato, si no estoy mal. Sí, pero no sé si te acuerdas, pero éramos un grupo bien grande y tal vez no todos nos conocíamos, entonces jugamos este juego de que era cuál era la canción número 1 cuando tú naciste y ver si esa canción iba con tu perfil, ¿me entendés? Total. Do you remember cuál era la canción que estaba en number 1 cuando tú naciste? ¿Te acuerdas? Era, si no estoy mal, o la de Back to the Future. O era una de Everybody Wants to Rule the World, si no estoy mal. Tú era la de los balloons. Era Unbelievable de Unbelievable. Sí, o sea, y mira, yo lo digo por lo que te digo. Yo digo, amo esas, me encanta o sea, siento que soy tal esa canción. Sí. Porque no te digo, siempre me considero una superestrella. Entonces, no sé, siento que es tal era cual. Para ti. Me acuerdo perfecto lo bien que la pasamos. Entonces, no te digo, me da gusto que no te digo, yo no sabía que esa era la entrevista que tú tenías post Semana Santa, pero me encantó que si yo y las amistades que hiciste, que si logramos sanar esa depresión o que te sintieras otra vez empoderada, me encantó, porque siento que la pasamos, la risa cura un montón de cosas. Entonces me encantó de que tuviste esa semana o esos días para prepararte para la entrevista y lo hiciste re bien, amiga. O sea, gracias. Y si yo pude haber contribuido con mi 1%, no sé, me encantó. No, y fue bien bonito porque hay una parte de esa entrevista donde él habla de lo magnífica que es la vida. Él dice, religious people believe that atheists do not value life. We value it more because we know all the things that it has to take for life to exist. Y me da este speech sobre el valor de la vida que pues yo ahí me contuve las lágrimas, pero yo decía, si este hombre supiera que hace 3 semanas yo estaba tan triste tirada en la cama, sí. Y yo lo abracé y le agradecí y le dije, mire, Neil, de verdad, you have no idea the medicine that you're giving me. Porque él no tenía idea, ¿me entendés? De lo que venía detrás. Y él obviamente me dijo, you're such a professional, this is amazing. Y quedamos en súper buenos términos porque además yo para una entrevista también, man, igual que tú, me preparo un montón. O sea, yo sí leí su libro. Muchas veces a mí también lo que me pasa en las entrevistas es que la gente... O sea, de todas las que he hecho aquí en Guatemala, que han sido maravillosas, hemos hablado de otras cosas, pero la única que había leído mi libro era María Dolores Arias. Entonces, eso también hace que sea muy difícil que la gente te conozca cuando hasta los medios que te están dando exposición no leen y no conocen tu trabajo o no conocen a la persona. Total. Y yo con Neil, pues sí me leí este libro, Cosmic Perspectives on Civilization, que es fantástico, con unos ejemplos increíbles y esas cosas en Guate no se conocen. No, mira, o sea, la verdad fue increíble, les recomiendo muchísimo. Está ahí en tu canal de YouTube y al final tenés tantos videos que tú sos una comunicadora excelente, la verdad. Eso siempre, gracias. Por algo estás hoy en día, pues, donde estás en este momento. Tenés 4 bestsellers, incluyendo el más reciente que se llama Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento. Yo me acuerdo, pues, esta semana tuve he convivido contigo. Creo haber escuchado que habías dicho que tu editorial no quería, con la que usualmente habías hecho los 3, no quería publicar este libro. ¿Por qué fue que no lo quería publicar? ¿Es por el título, el contenido o cuál fue el...? La razón que me dieron, y fue también una manera muy
Yo escribo el libro, no le dije a nadie, iba a entrar a Burning Man, y antes de entrar a Burning Man se lo mando a mi editorial y les digo, miren, he estado trabajando en esto, creo que se viene una ola de polarización, de extremismos, me preocupa mucho cómo esta juventud se está suicidando, está cada vez más ansiosa, está más depresiva, como ahora ya no estamos en la era de la posverdad nada más, estamos en la era de los postsentidos. Pueden agarrar tu cara, ponerla en un contexto pornográfico o ponerle un speech de algo que nunca dijiste a través de la inteligencia artificial. Ya no vamos a ni siquiera poder creer lo que nuestros ojos y nuestros oídos nos están mostrando. Entonces esto no es solo la historia de cómo Gloria le hizo contra el ciberacoso, es una carta de amor a una juventud que está pasando un momento bastante complicado mientras los papás, los maestros, los gobiernos se están jalando de los pelos y no saben qué hacer. Sí. Entonces les mando el libro, entro en Burning Man y había una estatua de la libertad divina, me acuerdo ese año, y yo todavía dije, ay sí, la Universa me está mandando buenas vibras, este libro sí va a salir, y cuando salgo tengo un email diciendo, muchas gracias Gloria, es un libro bastante preciado, pero es muy personal. Y la verdad que en España, porque mi editorial funciona primero en España y luego ya manda la orden para que México, igual que como en la época de la conquista, es México, Colombia, Argentina y Perú, los virreinatos toman la orden y publican para el resto de su región. Y me dijeron, la verdad es que para que la gente lea algo así, tú tenés que ser niveles de famosa tipo Madonna o Messi. Si no sos ese nivel de fama, a la gente no le va a interesar tu historia. Entonces esa fue la razón por la que me dijeron que no, y todavía me dijeron, ¿por qué no te escribís algo más de política? Yo dije, brother, estamos sobrediagnosticados y claro que lo puedo hacer, pero este libro, pues la verdad yo sí quería que saliera, pero en ese momento que una editorial te dice eso, te pones a dudar. Claro. Yo estaba con mi novio y le digo a Mao, ¿será que yo tengo un palito con caca? Y aquí sí puedo decir caca, porque en otros lados he dicho estiércol, pero ¿será que tengo un palito con caca? Y yo creo que es un diamante. Porque a veces a los artistas nos pasa eso. Sí, que como que uno no tiene perspectiva bien de lo que está. Ajá, maybe, sí. Y tú así de que es el mejor trabajo de mi vida. Y la gente lo ve y es como, a la madre, eso es una miércoles, ¿va? Total. Y entonces yo le dije, ¿será que es eso? Y me dijo, pues mira, amor, yo lo que te puedo decir es que en marketing la gente le gusta lo safe. Y si tú ya has funcionado, a pesar de tus portadas revolucionarias desde siempre, como el Che, como Margaret Thatcher, por cierto tipo de trabajo, va a ser muy difícil que la editorial se quiera salir de eso. Entonces tú tienes dos opciones, o autopublicas o definitivamente engavetas este proyecto. Y yo te diría, ¿por qué no lo autopublicas? Y entonces hice un ejercicio viendo la película Bohemian Rhapsody, que es la historia de Queen. Sí, y hay una escena donde ellos están en la disquera. Ay, porque la canción dura 17 minutos, que no la quieren y que nunca va a vender y no sé cuál. Ajá, sí. This song is a piece of shit and the commercials y no sé qué, y la gran gritada. Y veo yo a Freddie Mercury, por el poder de Freddie Mercury, yo dije, ¿qué sería del mundo si Bohemian Rhapsody nunca hubiera salido? Entonces yo dije, pues tal vez es un palito con caca, tal vez es un diamante, no lo sé, pero es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba atravesando por lo que estaba atravesando. Claro. Y entonces, ya que dije, me voy con toda, me atreví a escribirle a Ricardo Arjona, le mandé el libro, me atreví a escribirle a Jorge Ramos, le mandé el libro, obviamente a Antonella. Y cuando recibí el yes de estas mentes transgresoras, valientes, y dije, órale, tal vez mi palito con caca tiene un poquito de polvo de diamante, ¿sabes? Un polvo de estrellas. Y entonces polvo de estrellas. Y entonces ya también con el Mono del Espacio, que es uno de los mejores fotógrafos que tiene este país, diseñamos la portada. Es que esa portada, a mí, o sea, mira, yo siempre te lo digo, o sea, salí súper sexy, o sea, ¿cómo se dice? Como si fueras de Statue of Liberty, pero con el teléfono. Sí. ¿Crearon juntos el concepto? ¿Ya lo tenías pensado? Sí. Se me vino a la mente, de hecho, en un avión, mucho antes de terminar el libro, yo estaba en un vuelo y fue así de que, ya sé, tengo que escribir un libro, tiene que ser sobre ciberacoso, de tal, soy la Estatua de la Libertad, quiero tener un teléfono, el teléfono chorrea sangre, demostrando la violencia digital que ocurre cuando eres mujer. Y además es un tributo a una tía abuela mía que fue comunista, ella se quedó en Cuba con Castro,
y fue comunista durante 3 décadas, y cuando se da cuenta que el comunismo fue una farsa, se cortó las venas. Entonces también es un mensaje de el peligro de cómo las ideas incorrectas nos pueden llevar a realidades nefastas y sumamente tristes, y de una familia que yo nunca conocí. Entonces tiene mucha simbología esa portada, mucha. Y el que solo se queda con que, ay, pero es que se le ven las tetas, es como, brother, si eso es lo único que puedes ver, este libro no es para ti. ¿Me entendés? Es hasta con eso que va para allá. Y así fue como se me ocurrió cómo defender la libertad. Y desde que lo saqué en absoluto desapego, Manny. Yo dije, aunque no lo lea ni Dios, me da igual. Y hoy por hoy es un Amazon bestseller que he presentado en la Feria del Libro de Guadalajara, en la FIL de Guatemala. Se tradujo al portugués gracias a las Lolas, que es Ladies of Liberty Alliance en Brasil. Yo estaba, y todo ha sido por pura coincidencia. O sea, yo estaba en Brasil con mi novio celebrando Año Nuevo, y me llaman las Lolas, que es una organización internacional fantástica de feministas libertarias, free markets and free women. Y me escriben y me dicen, Gloria, queremos trabajar tu libro, queremos hacerlo en portugués, queremos que vengas a Río, que vengas a Sao Paulo en estas vacaciones que tenés. Entonces, de la nada, mi libro estaba en portugués, lo traduje al inglés. Yo hice el audiolibro, fui al estudio y todo me lo grabé yo, porque hasta me ofrecieron de que inteligencia artificial, y les dije que no. Fui a Bolivia también gracias a Ladies of Liberty, y en Bolivia se vendieron otro montón de copias. Ahora voy para el Miami Book Fair. Entonces decís, ¿cómo es posible que algo que pudo haberse quedado engavetado me ha dado todo esto? Pero eso ni siquiera es lo más importante. Lo más importante es que a donde he ido se me han acercado personas que nunca me hubiese imaginado, estandartes de la fortaleza, y que lo han leído y me dicen, gracias, porque yo también he contemplado pensamientos suicidas, porque yo también he pasado por una profunda depresión. No sabes lo que tu libro me ayudó con mi hijo, no sabes lo que tu libro... Gente que me ha abrazado y me ha dicho, yo estaba a punto de tirar la toalla y cerrar mis redes, y gracias a ti no lo estoy haciendo. Porque a mí lo que me duele, Manny, de cómo me maltratan a mí, es que las niñas y las adolescentes vean eso y digan, ¿para qué me voy a meter? ¿Para qué me voy a meter? ¿Para que me traten así? Mejor me callo. Y si más chavas se callan y más chavas se hacen para atrás, porque a mí me trataron así, entonces vamos a perder la libertad en este mundo. Y mi idea con esto es decir a las mujeres, miren, mucha, las van a hacer miércoles, se vean como se vean, gordas, flacas, viejas, jóvenes, porque yo cuando era joven, que porque era muy patoja, que ahora porque estoy vieja, que si estás casada, que estás mal cogida, pero si estás soltera, entonces sos una puta. Y no importa como mujer, porque a los hombres no les hacen lo mismo. A los gays obviamente sí, pero ese es otro tema. Pero yo no veo que la gente diga, ay, es que Trump hizo lo que hizo porque la tiene chiquita, o Elon Musk hoy amaneció más panzón, entonces se la pasa muy mal. Y de verdad hay un doble estándar muy hipócrita. Completamente, sí. Muy grande. Entonces yo lo que digo es, miren, niñas, eso no lo podemos cambiar. Esa es la realidad. Te van a hacer pedazos. It's a fact. So prepare yourself. Porque la alternativa es callar y morir. No, la verdad es que si lo hiciste con esa, ¿cómo se dice? Con ese mindset, la verdad es que te admiro muchísimo, porque lo que te decía, digamos, a mí todavía no he tenido la oportunidad de leer este libro, y ahí me vas a dejar una copia autografiada, por favor. Sí, claro que sí. Pero es lo que te digo, a mí ha sido un año muy duro, ¿me entendés? Y tener esos pensamientos, la verdad es de que sí los he tenido, y es a través de mis amistades, a través de ti, Carlita. I've been able to push through it. Y lo te digo, si me está pasando a mí, si te pasó a ti, nos está pasando a todos. Entonces, la verdad, qué bueno que te animaste. Gracias. Que you went against the grain y lo publicaste tú solita, ¿me entendés? O sea, al final, eso es lo que admiro tanto de ti. Sos tan refrescante tu energía. Creo que, no te digo, en estos 15 años, digamos, cuando empezó el backlash en contra tuyo, digamos, por ejemplo, hoy cuando viniste en esta ocasión, ¿cómo ha sido el recibimiento de los medios contigo? Porque tuve acceso a tu agenda, que está muy solicitada, y un montón de entrevistas. O sea, ¿cómo ha sido este book tour, más especialmente en Guate? Ha sido maravilloso, Manny, porque hay más voces que antes, y eso me encanta. He ido a podcasts como el tuyo, he ido a Código Rosa, 3 mujeres fantásticas ayudando a mujeres a salir de violencia doméstica, a empoderarse financieramente, porque si no te empoderas financieramente, ¿cómo chingados te vas a alejar de tu abusador? He ido con Peter Bellis, que Peter me decía, si yo hubiera sabido la cantidad
cantidad de hate que me iba a caer, quizá yo no estaría haciendo lo que hago. Y le digo, es que bendita sea nuestra ingenuidad, porque yo también cuando empecé en 949 hace 16 años, bendita la ingenuidad de no saber cómo nos iban a destrozar vivos. Y esa ingenuidad es la que hace que Guatemala se empuje para adelante. He ido a radios evangélicas y varias. A Radio Ilumina, voy a ir a otra allá por la zona 11. He estado, por supuesto, en la Francisco Marroquín, estuve en Libertópolis, estuve en Tangente, donde más hate recibí. No fue ni siquiera en las radios evangélicas, ahí me trataron re bien. El público de Tangente se escandalizó porque Lucy Rodríguez, que fuimos colegas en la Marro, ella un año abajo mío, y ahora está en Tangente, y la gente, ¿por qué le dan micrófono a ella? Y es como, ¿por qué no, brother? Que yo esté aquí sentada no quiere decir que mañana pueda estar alguien que está completamente en contra de mí y que odie la libertad y no la defienda. Pero mira, en Filgua competí contra la semifinal del mundial y el auditorio se abarrató de gente que venía de Chimaltenango, de Jutiapa, de Santa Rosa, de Jalapa, gente que me seguía desde 949. Mira, te presento a mis hijos cuando yo te escuchaba, tenía tantos años. La comunidad LGBT que me dice, gracias a ti me inspiré a salir del closet y ahora aquí estoy, tengo mi negocio y ha pasado esto. Y sobre todo, gente que me criticaba muy duro y que se metió en política. Tengo varios casos así. Se metieron en política con la paja de metiéndome al sistema, voy a cambiar el sistema. Y me dicen, mano, estuve en el sistema. Y yo te consideraba una utópica, loca, radical, exagerada. Mano, te quedas corta. Te quedas corta de las cosas que están pasando. Entonces, como han pasado 16 años, como han pasado los años, las vueltas que no da la vida, porque Guatemala sigue atorada en la misma cosa. Nothing's changed. La Mara como que ahora me aprecia más. Y están encabronados y están histéricos y están alzando la voz por cosas que yo venía alzando hace 16 años. Y entonces yo estoy aquí abrazándolos a todos, diciéndoles bienvenidos. You took your time, pero aquí está el red pill. Te desenchufaste de la Matrix, ¿sabes? Total. No, mira, la verdad es de que sé que ha sido muy duro estos 15 años para ti, pero me da mucho gusto que aunque sea en este momento, the things have gotten better for you, ¿me entendés? Totalmente. Porque siento que, no te digo, ha sido un año muy duro para mí emocionalmente, pero no puedo pensar, tú que llevas 15 años y lo que me has dicho, tenés death threats daily. Entonces, yo admiro mis huevos, pero no tengo tus huevos todavía. Todavía estoy como trying to get there, pero no voy. Por eso es de que estoy... Para mí este ha sido el mejor regalo que me puede haber dado la vida, tenerte aquí en mi podcast, por lo que te digo. Amo de que literalmente te animaste, que decidiste aceptar mi invitación. Y hablando de micrófonos, yo sé que en esta semana te hizo falta un micrófono, pero entonces no te digo, para mi cumpleaños ahí te fui a dar uno de estos micrófonos que Eso fue maravilloso. Eso, cuando uno es tan bueno y tan generoso en la vida, porque es una cadena de pay it forward, tú podés soltarte y confiar en que en el universo va a haber personas que van a estar ahí para ti sin tú ni siquiera tenerlo que planificar. Y eso fue precisamente lo que pasó el día de tu cumpleaños. Yo estaba expuesta a ser la única mujer en un debate con candidatos, con militares, con influencers, con doctores, donde honestamente yo no conocía a la mayoría. Yo no sabía lo que yo me estaba exponiendo, yo no sabía qué iba a pasar. Y encima, un hater que de verdad, pobrecito, yo sobre todo me compadezco de sus hijos. Qué triste ha de ser tener un papá así de frustrado. Y mira que yo tuve uno que era bien complicado, pero que invierta sus cámaras, su micrófono, el poco poder que le queda, porque la verdad es que todo el mundo lo ha abandonado y él no tiene las plataformas por sí solito como para salir adelante, y haya despotricado en mi contra de una manera tan misógina, y no solo en mi contra, en contra de todas las mujeres de Guatemala, porque incluso hasta dijo quiénes sí merecían semen y quiénes no merecían semen. A ese nivel de maltrato misógino llegó la cosa. Y entonces él había prestado unos micrófonos inalámbricos para este evento. Y sin yo conectarlo, me dice Carla, pero espérate, Manny tiene los micrófonos del podcast. Y le digo, puchica, ¿y será que funcionan? No funcionan, pero yo no sabía si tus micrófonos eran circulitos. Yo no sabía de cuáles eran. Y entonces, Manny, y tú como, girl, I got you. Y además fue maravilloso, porque los tuyos eran de cable. Entonces,
como una serpiente. You can play around with them, totalmente. I can play around with them. Y quedaba evidenciado en este debate que los de él, que eran inalámbricos, no eran los que estábamos usando. Entonces, hasta eso fue maravilloso. Porque si los tuyos hubieran sido inalámbricos o los de él de cable, pues también. Pero así de lindo funciona el universo cuando uno tiene congruencia, porque yo no tengo por qué estar utilizando ni el espacio ni los favores de nadie que me agreda de esa manera, y saber que tenés una familia cósmica de la cual hablo tanto en este libro, que always has your back. Ojalá sea oportunidad para que otros se atrevan y se den cuenta que del otro lado hay vida, hay esperanza, hay amor, hay salud, hay amigos, hay finanzas también. No, Gloria, la verdad es de que muchísimas gracias por el tiempo el día de hoy. Cualquier día que necesites un micrófono, ahí voy a estar. Y no te digo, me encantó de que yo soy de pocos amigos, pero no te digo, para hacer el día de mi cumpleaños, y si a mí siempre me encanta poder ayudar. Y si con ese micrófono te ayude a tomar otra vez el control de tu narrativa o de tu voz, pues energéticamente, whenever you need a microphone, ahí voy a estar yo. Que además son estos, entonces ya están súper bendecidos. Sí, te los puedes amarrar así alrededor. Para que Sin Pelos en la Lengua llegue muy lejos, muy lejos. Y cuando vengas a México a visitar, sabes que ahí está tu casa, y que yo también te voy a poder presentar gente maravillosa que vive en Chilangolandia, que también vive Sin Pelos en la Lengua, y enriquecer el diálogo. Amo, eso es lo que necesito. Yo te admiro muchísimo, la gente también. Y si algunos no te han dado la oportunidad de conocerte, espero que este podcast haya sido algo diferente, que te vean bajo otra luz, de que antes de juzgarte, just maybe take a time to get to know you, ¿me entiendes? Totalmente. Sí, y si no, pues por lo menos que se vean un video donde me pueden odiar en rojo. Literal. Al rojo vivo. Me encanta. Entonces, pues con esta nota vamos a despedir el programa. Gloria, en serio, gracias por ayudarnos a lanzar la tercera temporada de Sin Pelos en la Lengua con Anuel Barrios, la cual pueden escuchar en Spotify o verlo en YouTube. Y de la misma manera, Red Pill Nation está en todas las plataformas. Aquí estamos sin poses, sin filtros. Esto fue Sin Pelos en la Lengua.